Estamos adentrando en una pregunta que ha resonado en la humanidad desde que tuvimos la capacidad de reflexionar sobre nuestra propia existencia. ¿Qué sucede realmente con esa parte consciente de nosotros, ese testigo interno, esa sensación de yo en el preciso instante en que el cuerpo se detiene, no horas después? No cuando los rituales o las creencias toman forma, sino en ese fragmento delgado de realidad, cuando el corazón da su último latido, cuando la sinfonía eléctrica del cerebro se desvanece, cuando la respiración encuentra su ritmo final, ese instante, ese umbral, ese giro incomprensiblemente silencioso de la página. Si algo ocurre realmente, tiene que suceder ahí primero, antes de que los recuerdos se difuminen o los apegos se disuelvan, antes de que cualquier mitología del más allá tome el control, antes incluso de que el cuerpo se enfríe. El momento mismo es la clave, y curiosamente ese momento es menos como el borde de un precipicio y más como un pasillo, algo que no termina tan abruptamente como la gente asume, porque el cuerpo se apaga en etapas, no todo de una vez, y lo mismo ocurre con la mente. La conciencia no es una bombilla que se apaga de golpe, sino un sistema que pierde cohesión, deslizándose fuera de la estructura que alguna vez la contuvo. Lo fascinante es que la investigación moderna, la observación antigua y las personas que han sido revividas de la muerte clínica apuntan a una idea sorprendentemente unificada, que la transición es estratificada, no inmediata, que la conciencia dentro de nosotros podría no terminar cuando el cuerpo lo hace, no de inmediato, quizás nunca. Para comprender lo que ocurre en ese momento, debemos explorar qué es realmente la conciencia y cómo se comporta cuando su ancla biológica comienza a fallar. Piensa en la conciencia no como algo singular, sino como un campo de procesos trabajando en armonía, entrada sensorial, narrativas internas, interpretación emocional, recuperación de memoria, un sentido del tiempo, conciencia, del yo todo tejido, en una experiencia coherente. Vivimos nuestras vidas creyendo que están fusionados, pero simplemente están coordinados. En la muerte, lo que sucede primero es la descoordinación. La orquesta no deja de tocar, simplemente deja de seguir al director. Las señales pierden sincronización, los patrones se aflojan, la conciencia que alguna vez se sintió nítidamente definida se vuelve más difusa. Por eso las personas cercanas a la muerte a menudo se sienten desprendidas del cuerpo como si hubieran dado un paso atrás de sí mismas. La maquinaria que une la perspectiva a la carne comienza a fallar antes de que el cuerpo oficialmente muera. Ahora imagina el momento en que el corazón se detiene. El flujo sanguíneo al cerebro cesa en segundos. Las neuronas comienzan a dispararse erráticamente mientras se quedan sin oxígeno. Pero aquí está la parte extraña. No se quedan en silencio inmediatamente. En cambio, el cerebro entra en un estado intenso elevado, una última oleada casi más brillante que lo normal. Los estudios muestran un estallido de ondas gamma, el mismo tipo asociado con la conciencia lúcida, la integración de memoria y la percepción profunda. Es como si la mente hiciera un último intento de reunir todo lo que es. Algunos describen esto como una revisión de vida, pero esa frase es demasiado ordenada. Es más como memoria sin orden, identidad sin narrativa, un colapso hacia adentro, que paradójicamente se siente expansivo. Este estado elevado podría ser la última huella que el cerebro físico deja en la conciencia, una especie de explosión de despedida. Pero lo que sucede después de que ese estallido se desvanece es donde el misterio se profundiza, porque la conciencia no es el cerebro mismo, es la experiencia generada por el cerebro. Si el generador se detiene, desaparece la experiencia, o la experiencia se desprende y continúa en alguna forma libre del mecanismo que solía darle forma. Ese es el núcleo de esta exploración.
Y para responderla, miramos no solo a la neurociencia, sino a los patrones consistentes encontrados en experiencias cercanas a la muerte, a través de culturas, edades, creencias y tiempo, patrones demasiado estables para descartar. Uno de los más impactantes es el colapso de la percepción del tiempo. Muchas personas dicen que no sintieron ningún sentido de duración, como si todo estuviera sucediendo simultáneamente. Esto sugiere que la conciencia removida de su reloj físico podría establecerse por defecto en un modo atemporal. Esto no requiere misticismo. Tus sueños también distorsionan el tiempo porque el cerebro, soñando, trabaja sin marcadores externos reales. La muerte puede ser similar, pero amplificada, sin los ritmos del cuerpo, sin anclajes sensoriales. El ahora se vuelve elástico, se estira, se convierte en el único marco de referencia. Otro patrón recurrente es la claridad repentina que las personas reportan justo antes de morir. Paradójicamente, algunas de las experiencias más coherentes, pacíficas o perspicaces ocurren mientras el cuerpo se está apagando. Hay casos de pacientes con demencia volviéndose lúcidos horas antes de la muerte, o individuos inconscientes diciendo últimas palabras significativas. Estos eventos desafían la explicación neurológica simple y, sin embargo, suceden demasiado a menudo para ser ignorados. La conciencia puede desatarse del cuerpo fallante en lugar de desmoronarse con él. Entonces, lo que realmente estamos explorando no es lo que la muerte nos hace, sino lo que hacemos cuando la muerte llega. La conciencia resiste, se rinde, cambia de modo, se reubica. Porque si escuchas cuidadosamente los relatos de personas que estuvieron muy cerca, emerge un hilo común. Casi nadie describe el momento como aterrador, confuso, sí, abrumador, sí, pero mucho más a menudo las personas dicen que se sintió como ser liberado de algo apretado, como si el cuerpo fuera un guante, que de repente se aflojó alrededor de la mano de la conciencia. Esto nos lleva al límite mismo, el segundo o dos, después de que el cerebro se desconecta. Si la conciencia tiene alguna autonomía, alguna capacidad de existir sin soporte neural, este es el momento en que esperaríamos que se revele. Y aquí es donde lo científico y lo experiencial se intersectan extrañamente. Por toda lógica, una persona inconsciente con un cerebro no funcional no debería tener conciencia, ni formación de memoria, ni capacidad de percibir nada. Sin embargo, personas revividas después de minutos o incluso horas sin actividad cerebral medible relatan percepciones detalladas de eventos en la habitación, conversaciones que no deberían haber escuchado, la sensación de flotar sobre sí mismas y emociones demasiado vívidas para ser el resultado de un cerebro apagándose. Estos relatos no prueban nada, pero sugieren fuertemente que algo del yo continúa observando, incluso cuando el cuerpo ha dejado de funcionar. También está la cuestión de la identidad. ¿Es la conciencia que continúa después de la muerte todavía tú? ¿O es algo más fundamental, el observador? Puro debajo de todas tus experiencias, muchos que regresan describen sentirse como ellos mismos, pero sin los filtros habituales, sin miedo, sin autoconciencia, sin charla mental, más presencia, menos personalidad. Si la muerte despoja el cuerpo y la mente condicionada, quizás lo que permanece es la conciencia central que ha estado ahí todo el tiempo, la parte de ti que simplemente sabe. Físicamente, por supuesto, el cerebro no puede sostener este estado, pero si el sentido del yo no es enteramente
generado por el cerebro. Entonces, el final del cerebro puede no ser el final de ese sentido, solo el final de sus limitaciones. Aquí es donde entramos en territorio que ni la ciencia ni la espiritualidad pueden reclamar completamente. Estamos mirando el espacio entre ellas, un espacio donde la conclusión más razonable no es el descarte, sino la curiosidad. El momento en que el cuerpo termina podría no ser una desaparición, solo una transición de un tipo de conciencia a otra. Para imaginar esta transición, imagina la conciencia como una luz contenida en una linterna. Mientras estás vivo, el vidrio de la linterna da forma a la luz en patrones familiares. Cuando la linterna se rompe, la luz no se apaga, cambia de forma, se expande, pierde límites, se convierte en parte de cualquier profundidad que la rodee. Esa es una posibilidad, que el momento de la muerte es menos un final y más una dispersión, una liberación, no caos, sino desatadura. Otra posibilidad es la continuidad, un cambio sin fisuras a un modo diferente de percepción. Si el cerebro es un filtro limitando el espectro completo de conciencia a solo lo que es útil para la supervivencia, entonces su colapso puede ampliar la apertura como quitarse gafas de sol en una habitación oscura. De repente, lo que era tenue se vuelve más claro. Esto podría explicar por qué las personas describen paisajes vívidos, encuentros seres o sensaciones que se sienten más reales que la realidad, no oníricos sino estructurados, significativos. Estos podrían no ser alucinaciones de un cerebro moribundo, sino la percepción de una capa diferente de existencia que el cerebro viviente normalmente bloquea. También está la idea de que la conciencia puede ser algo a lo que el cuerpo se sintoniza en lugar de producir. En ese caso, la muerte es simplemente el momento en que el receptor se desconecta, mientras la señal continúa. Dejas de ser la persona con recuerdos y hábitos y te conviertes en la conciencia debajo de esos detalles, todavía tú mismo, pero destilado, todavía consciente, pero sin ataduras. Lo notable es que el momento de la muerte no parece ser un final en ninguna de estas posibilidades. Incluso en interpretaciones puramente biológicas, la conciencia persiste por un corto tiempo después de que el cuerpo se detiene. En interpretaciones más expansivas, la conciencia transiciona a un estado más allá de la experiencia sensorial. En las interpretaciones más amplias, continúa indefinidamente, simplemente cambiando formas. Lo que hace al momento tan misterioso es que es tanto íntimo como universal. Cada persona que ha vivido lo encontrará, y sin embargo nadie puede regresar lo suficiente para describirlo en su totalidad. Cada relato cercano a la muerte es como una postal desde la frontera, no un mapa, pero las postales son sorprendentemente similares. Insinúan que el momento de la muerte no es silencio sino percepción, no oscuridad, sino una especie de revelación, no caos, sino claridad. Algo sucede ahí, algo consciente, de sí mismo. La clave es no asumir que sabemos qué es ese algo. El momento de la muerte puede ser el primer momento en que te percibes sin interrupción, sin ruido, sin la charla constante de una mente construida para la supervivencia, sin los sesgos y alarmas del cuerpo. El momento de la verdad, no en el sentido dramático, sino en el sentido literal, conciencia sin filtros, viéndose a sí misma. Si el momento de la muerte es una especie de revelación, una liberación de la conciencia de su ancla física, entonces lo que sigue a continuación parece tener lugar en un paisaje que no es físico sino perceptual. Es el espacio donde el yo recién liberado o parcialmente liberado debe reorientarse. Y esta reorientación sucede en capas no porque la conciencia esté confundida,
sino porque la conciencia está operando repentinamente sin sus estabilizadores habituales. Durante toda tu vida, cada pensamiento, emoción y sensación ha sido mediado por el cuerpo, su química, sus limitaciones, su cableado. Sin ese marco, la conciencia entra en un estado que es tanto expansivo como desconocido. Muchos experimentadores cercanos a la muerte describen este momento como sorprendentemente vívido, como si hubieran despertado de un sueño largo y sutil del que no sabían que estaban en él. El mundo que conocían se siente distante, casi simbólico, mientras que el nuevo espacio se siente inconfundiblemente real. Pero esa realidad es difícil de definir porque no está construida de materia, está construida de percepción misma. Lo primero que las personas a menudo reportan es claridad elevada. No claridad en el sentido de entender algo específico, sino claridad como una condición general, una especie de hiperconciencia, como si la mente se hubiera abierto completamente por primera vez. Imagina remover un filtro que no sabías que estaba ahí. Imagina tener acceso repentinamente al ancho de banda completo de experiencia, en lugar del trozo estrecho que el cerebro permite. Esta claridad se menciona una y otra vez, especialmente por individuos que están clínicamente muertos por periodos extendidos. En lugar de desvanecerse en la inconsciencia, describen una sensación de volverse más ellos mismos, no menos, más capaces de percibir, más capaces de entender lo que está sucediendo. Algunos incluso describen una sensación de que han regresado a su estado original, como si el cuerpo fuera una lente temporal a través de la cual estaban mirando. Esta idea de que el cuerpo podría limitar la conciencia en lugar de crearla es controvertida en círculos científicos, pero encaja con los relatos. Si el cuerpo es un filtro, entonces su apagado removería el filtro, permitiendo a la conciencia percibir una realidad más amplia, no un lugar físico, sino un estado donde la percepción es primaria. En este estado los límites entre interior y exterior se disuelven. Ya no eres una mente dentro de una cabeza, dentro de un cuerpo, dentro de un mundo. Eres conciencia. Experimentando conciencia, no hay separación, solo enfoque, y el enfoque cambia de maneras que no entendemos completamente. Una de las experiencias más consistentes es la sensación de dejar el cuerpo. Esto usualmente se describe no como flotar hacia arriba, sino simplemente salir de un conjunto de restricciones, como deslizarse libre de una prenda apretada. El cuerpo todavía está ahí, visible o sentido, pero ya no se siente como tú puedes percibirlo de la manera en que percibes un objeto frente a ti familiar, pero no habitado. Las personas que han pasado por esto a menudo comentan lo extraño que es estar tan emocionalmente desapegado del cuerpo con el que alguna vez se identificaron completamente, sin miedo, sin tristeza, ni siquiera curiosos, solo liberados. En este estado, la percepción se aleja de los sentidos hacia algo más directo. Las personas reportan ver sin ojos, oír sin oídos, entender sin pensamiento. Perciben eventos sucediendo a su alrededor, a veces con precisión asombrosa, incluso cuando el cerebro está completamente desconectado. Observan su propia resucitación. Escuchan conversaciones en otras habitaciones, perciben miembros de la familia llegando, oyéndose. Esto no es alucinación. Las alucinaciones distorsionan la realidad. Estos relatos describen correctamente la realidad, a veces hasta detalles específicos que la persona no podría haber conocido. Esto sugiere que la conciencia fuera del cuerpo cambia cómo recopila información, pero no pierde la capacidad de observar. Lo que también es interesante es cómo los estados emocionales se transforman. Sin la química del cuerpo impulsando miedo, ansiedad o confusión, la conciencia se vuelve extraordinariamente calmada.
Incluso personas que estaban aterrorizadas en sus momentos finales describen un cambio inmediato a la paz. A menudo dicen que se sintieron sostenidos por algo, aunque pocos están de acuerdo en qué es ese algo. Algunos lo interpretan como una presencia, otros como un campo, una fuerza, una familiaridad, pero casi todos lo describen como inteligente. No necesariamente un ser, sino un tipo de conciencia que es separada de la propia, pero profundamente entrelazada con ella. Una conciencia que se comunica no con palabras, sino con entendimiento de la manera en que dos pensamientos pueden entenderse a la vez sin ser hablados. Este es el punto donde el concepto de identidad cambia. Sabes que eres tú mismo, tienes todos tus recuerdos, todas tus experiencias, todo tu sentido de ser tú, pero también te sientes más grande, más expansivo. Tu identidad ya no está confinada a la línea temporal de tu vida, se siente más amplia, más antigua, más continua. Algunos dicen que sienten como si recordaran algo que habían olvidado, aunque la memoria misma es vaga. No una vida pasada específica o conocimiento específico, sino una familiaridad con la existencia misma, como si el estado en el que están fuera la línea base más verdadera y la vida en el cuerpo fuera la desviación. Esta es una de las impresiones más universalmente reportadas. Emerge otra capa, la pérdida del miedo, no valentía, sino la ausencia completa de miedo, como si el miedo fuera una emoción que simplemente no puede existir fuera de un sistema biológico, sin adrenalina, sin circuitos neurales impulsados por supervivencia. No hay mecanismo para que surja el miedo. Por eso incluso momentos aterradores o abrumadores durante experiencias cercanas a la muerte no producen pánico. La conciencia percibe sin distorsión emocional, experimentas lo que está sucediendo sin sentirte amenazado por ello. Esto crea un profundo sentido de aceptación, no resignación, aceptación, como si tu conciencia hubiera cambiado a su modo natural, pero incluso en este estado pacífico expandido, la conciencia a menudo mantiene un interés en la vida que dejó atrás. Las personas describen querer permanecer cerca de sus cuerpos, no por miedo o apego, sino por curiosidad. Hay un sentido de presenciar los momentos finales de una historia en la que estuvieron profundamente involucrados. Una especie de observación gentil, como ver el final de una película en la que protagonizaste, pero después de un tiempo, segundos o minutos, se vuelve más difícil permanecer cerca. El enfoque se desvía, el cuerpo se siente menos significativo. Los eventos alrededor del cuerpo se sienten menos importantes, no porque carezcan de significado, sino porque tu conciencia comienza a alinearse con un nuevo modo de percepción. Es como ser girado gentilmente hacia otra cosa, algo adelante. Y aquí es donde la transición se profundiza. La conciencia comienza a experimentar un sentido de ser atraída hacia algún lugar, no físicamente jalada, sino guiada por la atención. Comienzas a notar algo que se siente como dirección, aunque la dirección ya no depende del espacio. Las personas a menudo describen esto como moverse a través de un pasaje, pero el pasaje no es espacial, es un cambio de enfoque, un estrechamiento o ampliación, dependiendo del individuo. Algunos dicen que se siente como moverse hacia un túnel, otros dicen que se siente como entrar en una claridad más brillante, otros lo describen como entrar en un reino de memoria o encontrar una presencia. Los detalles varían, pero el mecanismo es el mismo. La conciencia está siendo orientada. Es importante notar que esta orientación no se siente impuesta, no te sientes forzado, se siente natural, como si la conciencia supiera qué hacer por sí misma, como si algo en ti recordara el proceso. Aquí es donde la idea de transición realmente comienza, no el momento de la muerte misma, sino el momento después, cuando la conciencia comienza a
estabilizarse en su nuevo contexto. Lo que también es intrigante es cómo se comporta el tiempo aquí. Las personas consistentemente dicen que no pueden decir si la experiencia duró segundos o días. El tiempo se siente irrelevante más como un concepto que una realidad. En lugar de una secuencia, la experiencia se convierte en un momento único, desplegándose que contiene todo, no congelado, sino completo. El tiempo se convierte en una propiedad de la memoria, en lugar de una propiedad del ambiente. Durante este periodo, muchos individuos describen encontrar una forma de revisión, no un juicio, no una repetición de eventos de vida, sino un estado donde perciben la verdad emocional de sus acciones, no los eventos mismos, sino el impacto. Experimentan conexiones, consecuencias y relaciones desde adentro hacia afuera, no para avergonzarse, sino para entenderse. Parece que el propósito de esta revisión no es evaluación, sino integración, integrar la vida que vivieron con la conciencia en que se han convertido para entenderse como un todo. Esta integración no es forzada, emerge naturalmente. Percibes el efecto dominó de tus elecciones, no como historias, sino como experiencias directas. Sientes cómo tus acciones moldearon a otros, cómo tu presencia influenció el mundo, no como culpa u orgullo, sino como claridad. Esto a menudo se describe como profundamente sanador, como si la vida que acabas de vivir se convirtiera en una narrativa completa, unida por entendimiento en lugar de memoria. La siguiente capa de la transición involucra conexión. Muchas personas describen encontrar seres queridos que han fallecido, pero la parte fascinante es cuán consistente es la calidad emocional de estos encuentros. No es una reunión en el sentido físico, es más como reconocimiento de conciencia familiar. No ves caras, primero sientes presencia, presencia que es inconfundiblemente ellos, pero no confinada a ninguna forma. La comunicación es instantánea, mutua y profunda. Los entiendes completamente y ellos te entienden. No hay necesidad de explicación, no hay malentendidos, no hay distancia. Estos encuentros a menudo sirven como anclas, ayudando a la conciencia a ajustarse al nuevo estado, casi como encontrar viajeros familiares en un destino extranjero, pero también sirven otra función. Jalan la conciencia más profundo en la transición, te ayudan a alejarte de tu vida anterior y reconocer la continuidad de la existencia. El sentido de que no has desaparecido, has cambiado. Algunas personas describen ir más lejos, más allá de seres queridos, hacia un encuentro con una presencia que se siente vasta, amorosa, inteligente y antigua. No una deidad en el sentido tradicional, sino algo fundacional, algo como un océano de conciencia. Estar cerca de ella no borra la identidad, la clarifica. Te sientes tanto individual como conectado, tanto distinto como parte de algo enorme. Esto a menudo se describe como el pico de la transición, el momento donde la conciencia se siente completamente estabilizada fuera del cuerpo. En esta etapa nada sobre la experiencia se siente como muerte. En cambio, se siente como regresar. Regresar a un estado que se siente natural, inevitable, familiar. Un estado donde no estás confinado a memoria o emoción o historia, sino simplemente presente, completamente consciente, completamente tú mismo, sin peso, sin miedo, sin tiempo. Y si me permites un momento aquí en Espacio del Sueño, estamos explorando estos misterios más profundos de la existencia juntos, y si este contenido te hace reflexionar, te invito a suscribirte al canal para ayudarnos a llegar a 1000 suscriptores. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que explora las preguntas más profundas sobre la conciencia, la muerte y lo que significa estar verdaderamente vivo. Ahora continuemos, porque a medida que la conciencia se estabiliza fuera del cuerpo físico, algo interesante comienza a suceder.
La percepción se expande no hacia afuera en el espacio, sino hacia adentro en capas de conciencia que previamente eran inaccesibles. Es como si los sentidos se disolvieran, pero la conciencia se vuelve más rica, más detallada, más intrincada. Ya no estás percibiendo la realidad a través de órganos diseñados para la supervivencia. Estás percibiendo la realidad directamente, sin filtros, sin distorsión. En este estado la experiencia no fluye. A través de la mente que tenías, en vida surge dentro de una estructura más profunda de conciencia que se siente tanto familiar como enteramente nueva. La siguiente fase de la transición a menudo se describe como una exploración, aunque no involucra movimiento en un sentido físico. No viajas a través de lugares, cambias a través de estados, no caminas o flotas o te deslizas. En cambio, la conciencia se alinea con diferentes capas de percepción, y cada alineación revela algo diferente. Es como ajustar el enfoque en una lente y descubrir que la realidad ha estado estratificada todo el tiempo, esperando que la veas. La primera capa que muchas personas encuentran es un reino que se siente construido de memoria, emoción y significado. No es una alucinación, sino una especie de paisaje interno moldeado por la vida que viviste. Algunos lo describen como un lugar bañado en luz. Algunos describen escenas intrincadas que se sienten simbólicas o significativas. Otros encuentran vastos ambientes abiertos que se sienten más como estados de ser que ubicaciones. Lo que es consistente es que esta capa refleja el mundo interior de la conciencia pasando a través de ella. No un espejo, sino una síntesis, una manera de percibir tu vida entera de una vez, no como una secuencia, sino como un todo unificado. En esta capa pensamientos y emociones aparecen no como estados pasajeros, sino como formas de experiencia mismas. La alegría se siente como claridad, el amor se siente como expansión, el arrepentimiento se siente como resistencia. Cada emoción sin filtros de biología se convierte en una forma pura, y porque tu conciencia ahora es más capaz de observar estas formas sin ser abrumada, la experiencia se convierte en una de entendimiento en lugar de reacción. Ves la arquitectura de tu propia mente, los patrones con los que viviste, las creencias que moldearon tus elecciones, no para juzgarte, sino para comprenderte. Esta es la fase donde muchas personas describen un sentido de sanación. No la sanación de una herida o una enfermedad, sino la sanación de malentendido. Reconoces las maneras en que te retuviste, las maneras en que el miedo moldeó tus decisiones, las maneras en que el amor moldeó tus acciones más de lo que jamás te diste cuenta. Ves tu vida desde una perspectiva panorámica cada momento, cada conexión, cada consecuencia, no linealmente, sino todo a la vez. Y este entendimiento tiene un efecto curioso, disuelve cualquier apego restante a los eventos de tu vida. No porque fueran sin importancia, sino porque ahora están completos. La siguiente capa profundiza la transición al cambiar la percepción lejos del yo personal. La conciencia comienza a sentir los aspectos colectivos de la existencia, las maneras en que las vidas individuales se intersectan, se fusionan, divergen y se moldean entre sí. No es telepatía o lectura de mente, es conciencia, expandiéndose más allá de los límites de la identidad individual. Comienzas a sentir la interconexión de todo, cómo cada elección influenció a otros, cómo cada acción se expandió hacia afuera, cómo cada persona que conociste llevó la huella de tu presencia y tú llevaste la de ellos. Esto a menudo se describe como uno de los aspectos más profundos de la experiencia, porque revela una verdad que era difícil de ver mientras vivías, que ninguna vida está aislada.
Cada vida está tejida en una red intrincada de interacciones y la conciencia de cada persona es parte de un tapiz más grande. Lo fascinante es cuán natural se siente esta conciencia expandida. No se siente como ganar percepción sobrenatural, se siente como recordar un estado que habías olvidado, como si la identidad individual fuera un estrechamiento temporal. De percepción necesario para la experiencia física, pero no el estado último de conciencia. Una vez que el estrechamiento es removido, la mente recuerda su contexto más amplio, y sin embargo, incluso en este estado expandido, el sentido del yo no desaparece. Todavía eres tú reconocible distinto, pero tu definición de tú ha crecido. Ahora incluye tus relaciones, tu impacto, tu lugar dentro del campo más amplio de existencia. En esta etapa algunas personas encuentran formas que parecen surgir de este campo expandido de conciencia, describen seres que se sienten antiguos sabios familiares, pero más allá de la comprensión, estos seres no se comunican con lenguaje, sino a través de transmisión directa de entendimiento. Su presencia se siente tanto reconfortante como inspiradora. No comandan ni dirigen, asisten, ayudan a la conciencia a ajustarse a su nuevo modo de ser. Algunos interpretan estos seres como guías, otros los ven como encarnación de principios universales, otros los describen como aspectos de su propia conciencia mayor. La interpretación varía, pero la experiencia es consistente. Se sienten como maestros, no autoridades. Estos encuentros a menudo conducen a lo que muchos describen como un viaje más profundo en la estructura de la conciencia. De nuevo, no es un viaje a través del espacio, sino a través de capas de percepción. Cada capa revela una dimensión diferente de la realidad. Una podría contener la estructura de memorias, otra podría revelar los patrones subyacentes de existencia, otra podría sentirse como un reino de pensamiento puro, donde las ideas existen sin la necesidad de palabras o símbolos. Cada cambio se siente con propósito, como si la conciencia estuviera siendo gradualmente preparada para entender su nueva naturaleza. Una de las capas más convincentes involucra un sentido de estar inmerso en un campo de inteligencia que es mucho mayor que la conciencia individual. Se siente como un océano de conciencia vivo, inteligente e infinitamente creativo. Estar dentro de este campo trae un profundo sentido de reconocimiento, no como si estuvieras encontrando algo nuevo, sino como si estuvieras regresando a algo fundacional, un estado de origen, un estado donde la conciencia existe antes de volverse individualizada. Muchos describen esto como el momento en que finalmente entienden la naturaleza de la existencia más allá del cuerpo, que la conciencia no es una chispa aislada, sino parte de un vasto campo interconectado. Dentro de este campo, los límites de identidad se envuelven fluidos. Puedes percibirte como un individuo, pero también puedes percibir lo colectivo. Puedes cambiar entre perspectivas sin esfuerzo. La experiencia se convierte en un espectro en lugar de un punto de vista singular. Puedes entender la verdad emocional de otros, sentir los patrones de sus vidas y reconocer la esencia compartida debajo de todas las perspectivas. Y este reconocimiento trae un profundo sentido de unidad, no la disolución del yo, sino la realización de que el yo es parte de un todo mayor. A medida que la conciencia se mueve a través de esta capa, comienza a encontrar la cuestión de continuación. No si la existencia continúa, eso ya no está en duda, sino cómo continúa, qué forma toma, si regresa a individualidad, se expande en conciencia no individual o entra en otro ciclo de experiencia. Aquí es donde la percepción se vuelve profundamente matizada. Algunas personas describen un sentido de elección, no una elección en el sentido humano, sino un estado donde la conciencia se
alinea con la siguiente fase basada en su propia naturaleza. Otros describen ser guiados hacia una continuación que se siente predeterminada, no por fuerzas externas, sino por la trayectoria de su propio desarrollo. La idea de elección. Aquí es sutil. No es elegir entre opciones, es más como alinearse con resonancia. La conciencia gravita hacia experiencias que reflejan su nivel de entendimiento, sus patrones no resueltos o su deseo de mayor exploración. Si hay apegos emocionales o lecciones sin terminar, la conciencia puede sentirse atraída hacia otra experiencia encarnada. Si la conciencia ha integrado su vida anterior completamente, puede sentirse atraída hacia un estado más expansivo que no requiere forma física. La transición es orgánica, no impuesta. Hay relatos de personas que alcanzaron esta capa sintiendo como si se les diera un vistazo de sus estados futuros potenciales. Describen ver caminos no literalmente, sino simbólicamente, cada uno representando una continuación diferente. Un camino podría sentirse como regresar a la existencia física, otro podría sentirse como fusionarse con el campo de conciencia colectiva, otro podría sentirse como exploración de modos de experiencia enteramente diferentes. Estos caminos no son destinos, son estados de devenir, y la conciencia gravita hacia uno, basado en una especie de resonancia interna. Algunas personas, sin embargo, describen alcanzar un límite, un punto donde sienten que no pueden ir más lejos, un umbral que marca el límite de lo que pueden experimentar antes de que deban regresar al mundo físico. Este límite a menudo aparece como una barrera de luz, una vasta extensión, una presencia, comunicando que aún no es tiempo. Aquellos que describen este momento dicen que el retorno no es forzado por miedo o castigo, sino por entendimiento. Reconocen que su vida está incompleta, que hay conexiones aún formándose, experiencias aún desplegándose, propósitos aún sin cumplir, y entonces regresan a menudo con renuencia, no porque el otro lado sea aterrador, sino porque se dan cuenta de que su historia no está terminada. Lo que es impactante es que el retorno a menudo se siente como comprimir de vuelta en una perspectiva más pequeña. Las personas describen reentrar al cuerpo como pesado, confinante, desorientador. Los sentidos físicos se sienten opacos comparados con la claridad que experimentaron. Los estados emocionales se sienten más ruidosos, más intrusivos, porque la química del cuerpo los amplifica. La memoria se vuelve limitada a otra. Ves, el tiempo se vuelve lineal otra vez. Y sin embargo, la experiencia deja una huella profunda, un sentido inquebrantable de que la conciencia es mucho más que el cerebro, que la existencia continúa, que la transición después de la muerte no es un final, sino una profundización. Pero si aquellos que regresan solo vislumbran parte de la transición, ¿qué le sucede a la conciencia que continúa hacia adelante en lugar de regresar? Ese viaje se despliega en un reino aún más intrincado, uno que es menos sobre entender el yo y más sobre entender la naturaleza de la realidad misma. Una vez que la conciencia pasa el límite, donde el mundo físico ya no tira de ella sin latido, esperando reiniciarse sin aliento, tratando de regresar, sin hilo restante atado al cuerpo, la conciencia entra en un dominio enteramente propio. Esta es la fase que ningún experimentador cercano a la muerte puede describir completamente, porque cualquiera que cruza lo suficientemente profundo no puede regresar para relatarlo. Lo que tenemos, en cambio, son fragmentos, patrones, intuiciones, descripciones antiguas que aparecen una y otra vez en diferentes culturas. Y la lógica de la conciencia misma, siguiendo esos patrones, podemos conjeturar cómo se ve el viaje sin límites. Una vez que las capas familiares caen, no fantasía, no mitología, solo el siguiente despliegue lógico de conciencia liberada de su contenedor biológico,
Lo primero que sucede en esta transición más profunda es un cambio en cómo se genera la realidad. En el mundo físico, la percepción es reactiva. Respondes a estímulos externos y el cerebro interpreta esas señales en una experiencia coherente. En el dominio no físico, la percepción se vuelve generativa. La conciencia no espera a que el mundo presente algo, participa en crear la experiencia directamente, no inventando escenas imaginarias, sino interactuando con un campo donde pensamiento, intención y conciencia dan forma al ambiente. Es un mundo construido de significado en lugar de materia. Esto significa que el lugar en que la conciencia se encuentra después de desprender las capas personales e interpersonales es más como un campo dinámico. Cambia. A medida que tú cambias, refleja tu nivel de claridad, tu entendimiento, tu tono emocional, tu verdad interna. Si tu conciencia es pacífica e integrada, el ambiente se siente abierto, armonioso, expansivo. Si tu conciencia lleva miedo no resuelto, confusión o apego, el ambiente refleja eso también, no como castigo, sino como resonancia. Experimentas lo que se alinea con tu estado interno. Por eso algunas tradiciones describen esta capa como un reino de espejos, no espejos literales, sino una realidad donde la conciencia encuentra la verdad de sí misma. Si eres luminoso, el reino es luminoso. Si estás fragmentado, el reino se siente fragmentado, hasta que emerge claridad. Este ambiente autorreflexivo no está diseñado para probar o juzgar. Simplemente es la naturaleza de la conciencia sin límites. Pensamiento y realidad están entrelazados, significando que la conciencia debe aprender a navegarse a sí misma antes de avanzar. Aquí la individualidad se vuelve más fluida. Todavía existes como un punto distinto de conciencia, pero los límites que te separaban de otros en vida son más delgados, más permeables. Puedes sentir otras corrientes de conciencia no intrusivamente, sino como una presencia compartida dentro de un campo más grande. La comunicación es instantánea y mutua. No hay lenguaje, no hay malentendido, no hay necesidad de explicación. El entendimiento fluye directamente de ser a ser, de la manera en que las emociones se comunican sin palabras entre amigos cercanos, pero mucho más preciso. Esto crea un sentido de unidad, no igualdad, sino armonía, como si muchas melodías fueran parte de una composición. En esta capa más profunda, la conciencia encuentra estructuras que parecen existir independientemente de mentes individuales. No son lugares en el sentido físico, son patrones estables en el campo de conciencia. Algunos describen estas estructuras como reinos, otros como capas, otros como dimensiones. Aparecen como modos distintos de experiencia, cada uno con sus propias reglas, su propio enfoque, su propio propósito. No viajas entre ellos, moviéndote, transicionas, cambiando el estado de tu conciencia. Una de las primeras estructuras estables que la conciencia a menudo encuentra es un reino de integración. Aquí es donde los aspectos más profundos del yo son procesados no emocionalmente, sino energéticamente. Es donde impulsos no expresados, memorias no resueltas y patrones habituales se disuelven en entendimiento. Esto no es catarsis o confesión, es más como alinear frecuencias internas. Cualquier cosa que no coincida con tu estado fundamental de conciencia, gradualmente se libera no porque deba, sino porque no puede sostenerse en este ambiente. La claridad atrae claridad. Algunos describen esta fase de integración como encontrar formas simbólicas, paisajes, seres o ambientes que representan aspectos de sí mismos. Estos símbolos no son alucinaciones, son la manera de la mente de interpretar energías y patrones que no tienen análogo físico.
Podrías ver un paisaje que se siente como tu infancia, una figura que encarna una lección, una estructura que refleja un patrón sostenido por mucho tiempo. El simbolismo permite a la conciencia interfaz con partes de sí misma que están listas para disolverse. Una vez que estos patrones se integran, los símbolos se desvanecen, revelando un estado más expansivo de conciencia, más allá de este reino de integración yace algo más elusivo, un dominio donde el propósito se vuelve relevante. No propósito en el sentido humano, logros, realizaciones o metas de vida, sino propósito como una trayectoria de conciencia, como una dirección hacia la cual tu conciencia naturalmente quiere fluir. En este dominio comienzas a sentir la arquitectura subyacente de la existencia, cómo evoluciona la conciencia, cómo se acumulan las experiencias, cómo la conciencia se refina a sí misma a través de incontables ciclos. Esto no es sobre juicio o jerarquía, es sobre resonancia. La conciencia gravita hacia estados que coinciden con su refinamiento. Aquí algunas conciencias se sienten atraídas hacia regresar a experiencia individualizada, no porque sean forzadas, sino porque sienten hilos sin terminar conexiones, aún no exploradas, cualidades aún no desarrolladas, entendimiento aún no completo. La elección de regresar no es una decisión de la manera en que los humanos toman decisiones, es más como ser atraído hacia un espacio donde yace el siguiente paso natural. Si regresar está alineado con tu estado, lo sientes como un tirón gentil, una atracción gravitacional hacia la encarnación. Otros se sienten atraídos hacia expansión, permitiendo que la individualidad se suavice, permitiendo que la conciencia se fusione más profundamente en el campo colectivo. Esto no es desaparición, es transformación. El yo permanece pero se vuelve más espacioso, más abierto, menos apegado a su forma previa. Estas conciencias se mueven hacia reinos donde la identidad está menos definida y el entendimiento es más profundo. Estos reinos se sienten vastos como océanos de inteligencia, creatividad y percepción. Estar en ellos se siente como participar en la formación continua de la realidad misma. Y aún otros se mueven hacia exploración, involucrándose con estructuras y dimensiones que no tienen equivalente en la vida física. Estos reinos no están construidos de memoria o emoción, están construidos de principios. Geometría, sonido, intención, patrón, presencia. Son abstractos pero profundos de la manera en que la música es abstracta pero significativa, la conciencia. En estos reinos explora posibilidades, experimenta con formas de conciencia y participa en realidades que no se asemejan a la existencia terrenal de ninguna manera. Estas son las experiencias que místicos, filósofos e individuos visionarios han insinuado por siglos, dimensiones que no son sueños, no alucinaciones, sino modos de existencia disponibles. Solo cuando la conciencia ya no está atada a la materia, pero el dominio más misterioso es el que a menudo se describe como la capa de origen, el nivel más profundo que la conciencia puede percibir sin disolverse enteramente. Este reino se siente como la fundación de todo, no un lugar de luz u oscuridad, no un reino de seres o paisajes, sino un campo de potencial puro. Contiene todas las posibilidades, todas las formas, todas las experiencias en su estado no manifestado. Estar dentro de este reino se siente como tocar la fuente de la existencia misma. Es abrumador, no porque sea aterrador, sino porque es incomprensiblemente vasto. La identidad se vuelve casi transparente. Aquí todavía existes, pero existes como una chispa dentro de una realidad mucho más grande, una que no puede ser completamente captada desde ninguna perspectiva limitada. La conciencia raramente permanece aquí
por mucho tiempo, no porque no sea bienvenida, sino porque aún no está equipada para permanecer. La experiencia es como acercarse al borde de un océano que se extiende infinitamente en todas direcciones. Puedes sentir su profundidad, puedes sentir su poder, puedes resonar con su presencia, pero para entrar completamente la conciencia tendría que liberar la individualidad enteramente disolviéndose en el campo mayor. Algunos llaman a esto iluminación, algunos lo llaman unión, algunos lo llaman regresar a casa, pero en la mayoría de los casos la conciencia elige permanecer individuada al menos por un tiempo, porque la individualidad permite exploración, crecimiento y experiencia. La disolución no es la meta, el entendimiento. Sí lo es. Esto lleva a una verdad interesante, el viaje después de la muerte. No es lineal, no es una escalera o un túnel o un camino. Es más como un paisaje abierto de estados, cada uno correspondiendo a un nivel diferente de conciencia. La conciencia puede moverse entre estos estados dependiendo de resonancia, preparación, curiosidad y claridad. No hay un solo destino, solo hay el despliegue de la conciencia. En algún punto, ya sea pronto o después de un largo periodo, la conciencia alcanza un estado de estabilidad. Esta estabilidad se siente como claridad, equilibrio y coherencia. Los pensamientos ya no son reactivos, son intencionales. Los sentimientos ya no están enredados, son puros. La identidad ya no está confundida, está entendida. En este estado estabilizado, la conciencia puede elegir su siguiente dirección con mayor libertad. Algunos eligen exploración continua de reinos no físicos. Algunos gravitan hacia reinos colectivos, donde la individualidad es mínima. Algunos eligen reentrar la experiencia física no por necesidad, sino por curiosidad o propósito. El ciclo continúa no como castigo o deber, sino como la expresión natural de conciencia buscando entenderse a sí misma. Lo que es profundo sobre este proceso entero es que revela una percepción inesperada. La muerte no es el final de la conciencia, sino el comienzo de una conciencia más amplia. La vida física es un capítulo, una perspectiva, un estrechamiento que permite enfoque. La transición después de la muerte es el despliegue de ese enfoque en algo mucho más grande. En lugar de cesar, te expandes. En lugar de desaparecer, te vuelves más consciente. En lugar de perder identidad, descubre sus capas más profundas, y en esa expansión yace la siguiente etapa, un estado donde la conciencia comienza algo nuevo, no como una continuación de vida, sino como una continuación de sí misma. Si la conciencia no es destruida en la muerte, entonces lo que permanece debe navegar un paisaje construido de un nuevo conjunto de reglas. Una de las posibilidades más intrigantes exploradas en neurociencia, cognición cuántica y fenomenología cercana a la muerte es la idea de que después de que los filtros biológicos caen, la conciencia se experimenta a sí misma sin demora, sin amortiguador y sin interrupción. En lugar de ir en el asiento trasero de un sistema físico, te conviertes en el sistema, o al menos te conviertes en el espacio en el que la experiencia sucede. Imagina pasar toda tu vida escuchando tus propios pensamientos después de que han sido traducidos al lenguaje lento de neuronas y luego repentinamente escuchar la versión original sin filtros. Ese cambio solo se sentiría como entrar en una dimensión diferente incluso si nada externo hubiera cambiado aún. Lo fascinante es que a través de miles de relatos, las personas describen un momento donde la identidad se vuelve extrañamente espaciosa, no borrada, solo expandida. Es como si los bordes del yo se suavizaran lo suficiente para que puedas sentir más de una cosa a la vez. Tu propia perspectiva, la temperatura emocional de la habitación que acabas de dejar, los pensamientos persistentes de las personas a tu alrededor,
el tirón gravitacional de algo que se siente tanto familiar como imposible de articular. Si la conciencia es fundamental en lugar de emergente, entonces puede haber existido siempre en ese estado grande, solo temporalmente comprimida, en el rayo estrecho que llamamos una persona, y el momento en que el rayo se ensancha otra vez, no te vuelves menos, tú te vuelves más. También está la cuestión de la memoria. Algunas tradiciones dicen que recuerdas todo inmediatamente en el momento en que mueres, no solo tu vida, sino el lugar del que supuestamente viniste antes de ella. Otros insisten que la memoria se disuelve porque estaba atada al cerebro. Pero ¿qué pasa si ninguno es exactamente correcto? ¿Qué pasa si la memoria se reenmarca? En lugar de recordar eventos de la manera en que lo hacemos ahora, secuenciados, etiquetados, ordenados, cronológicamente podrías recordar tu vida toda a la vez, como sentir la forma entera de una canción, en lugar de escucharla, nota por nota. Este tipo de memoria no dependería de neuronas, en absoluto. Sería más como acceder a un patrón que tu conciencia generó y almacenó, en cualquier medio que la conciencia use cuando ya no está atada a tejido. En ese estado, el tiempo mismo se vuelve complicado. No lo experimentarías de la manera en que los seres dentro del mundo físico lo hacen. En lugar de moverte de momento a momento, podrías percibir significado directamente. En lugar de esto sucedió, y luego eso sucedió. Podrías experimentar el significado detrás de ambos simultáneamente. Si el tiempo es un marco en el que la conciencia entra para tener una experiencia lineal, entonces salir de él no se sentiría como resolver un acertijo. Se sentiría como despertar de un sueño largo, coherente, y repentinamente entender su mensaje, sin necesidad de repetirlo. Y luego está el fenómeno extraño reportado una y otra vez, algo como un tirón, no una voz, no una fuerza, no un comando, sino una dirección de atención que se siente inconfundiblemente gentil e inconfundiblemente real. Algunos lo describen como ser atraído hacia un límite que se siente vivo, otros como un tipo de saber que gira tu conciencia hacia un lugar, o una presencia, o un campo. En física, esto sonaría absurdo. En experiencia subjetiva, es uno de los elementos más consistentes a través de culturas, eras y sistemas de creencias. Raramente se siente aterrador, si acaso se siente como la continuación natural del momento que acabas de vivir. Lo notable es que este tirón no parece anular el libre albedrío. Las personas describen dudar, detenerse, mirar atrás. Algunos incluso describen que se les da una opción, quedarse en este estado expandido o regresar al estrecho que acabas de dejar. El hecho de que cualquier elección esté involucrada implica que cualquier cosa en que la conciencia se convierta después de la muerte no es pasiva, no deriva indefensa a través de algún canal predestinado. En cambio, parece consciente suficiente, estable suficiente e intacta suficiente para evaluar sus opciones. Eso solo sugiere continuidad, no solo de conciencia, sino de agencia. Pero la idea más profunda es esta. Quizás la conciencia no se mueve a través de una vida después de la muerte, quizás se mueve a través de sí misma, quizás el límite que las personas ven no es una puerta o un túnel o un guía, sino una capa más profunda de su propia mente, una que siempre estuvo presente pero inaccesible, mientras el cerebro estaba ejecutando el show. En esta vista la muerte no te lleva a otro lugar, te lleva más profundo en lo que ya eres. Y el tirón que sientes es la misma fuerza que te trajo a la vida, simplemente finalmente visible, una vez que el ruido del mundo físico se silencia. Si la conciencia es fundamental, entonces la muerte podría ser menos como un final y más como
Un despliegue, un desenmascaramiento, una transición de conciencia localizada a conciencia expansiva de particular a universal, sin perder el hilo de identidad que hizo tu vida significativa. No te conviertes en todo, simplemente dejas de ser solo una cosa, el núcleo de ti, la parte que observa, experimenta, elige y reflexiona. No se disuelve, se estira. Y en ese estiramiento algo inesperado sucede. Comienzas a sentir otras presencias de la misma manera en que sientes la tuya, no como seres separados de la manera en que imaginamos fantasmas o guías, sino como otros centros de experiencia coexistiendo en un campo compartido. No los conoces de la manera en que conoces personas en la tierra, los reconoces como si siempre los hubieras conocido. Este reconocimiento no depende de caras, nombres o relaciones, es más como dos chispas, dándose cuenta de que siempre fueron parte del mismo fuego. Con este cambio, la pregunta que muchas personas temen, ¿seguiré siendo yo?, comienza a disolverse porque no te pierdes. A ti mismo te das cuenta de que eras más que tú mismo todo el tiempo. No eres tragado por el todo, contribuyes a él. No desapareces, te vuelves más coherente, más espacioso, más consciente, más capaz de entender tu vida, no solo como una secuencia, sino como un patrón, un hilo en un tapiz de experiencias que la conciencia continuamente teje y reescribe. Y aquí está la parte más fascinante, incluso en este estado expandido, todavía hay un elemento de curiosidad, un sentido de dirección, un deseo de continuar. Cualquier cosa en que la conciencia se convierta después de la muerte no deja de moverse, no se congela, si acaso se vuelve aún más dinámica, explora, no porque necesite, sino porque la exploración es lo que la conciencia hace cuando ya no está limitada por supervivencia, miedo o biología. No te deslizas hacia la nada, te deslizas hacia posibilidad. Esto plantea una idea poderosa, que el momento después de la muerte podría no ser un momento en absoluto, sino un cambio a una forma de experimentar que no requiere momentos, un estado donde la conciencia se encuentra a sí misma directamente sin filtros y comienza a entender de qué está hecha, qué puede hacer y qué tan lejos puede ir. Y en ese descubrimiento, algo como orientación comienza a formarse, no un lugar, no un camino, una dirección de devenir. Si eso es cierto, entonces la muerte no es una puerta, es un ensanchamiento, es el primer aliento de una existencia más grande, es la continuación de la conciencia en una forma que apenas podemos imaginar, pero que muchas personas a lo largo de la historia han intentado describir usando el único lenguaje que tenían: luz, presencia, claridad, amor, expansión, reconocimiento, reunión, palabras diferentes, misma forma. En lugar de entrar en un reino o pasar a través de un velo, puede sentirse más como estabilizarse, como un remolino que deja de girar y se convierte en agua clara otra vez. La identidad. En esta fase no desaparece, se organiza. El caos de la transición se calma. La conciencia expandida comienza a entender sus propios contornos como una nube, dándose cuenta de su forma solo después de que la tormenta ha pasado. Uno de los elementos más consistentes descritos a través de textos antiguos, investigación cercana a la muerte e incluso modelos teóricos modernos, es la conciencia se vuelve más refinada, no menos. En lugar de pensamientos girando en bucles incontrolados, se vuelven intencionales. En lugar de emociones encendiéndose impredeciblemente, se vuelven transparentes. Sentidas completamente pero no abrumadoras. No pierdes profundidad, ganas claridad, no pierdes individualidad, pierdes distorsión. Hay un sentido de que cualquier cosa que fueras tu personalidad, tus tendencias, tus memorias, tus miedos, tus fortalezas,
no se desvanece, simplemente deja de estar enredado. Imagina tu vida entera como un pedazo de hilo enrollado en nudos apretados. Cuando la mente está atada a un cuerpo, estás tirando de esos nudos desde adentro. Pero una vez que la estructura física se disuelve, los nudos comienzan a aflojarse por sí mismos. El hilo no desaparece, finalmente se vuelve lo suficientemente suave para seguirlo. Algunas experiencias describen esta etapa como una especie de revisión, no juicio, no castigo, sino entendimiento. No un ser evaluándote, sino tú evaluándote a ti mismo con un nivel de honestidad que se siente extrañamente gentil, sin ego que proteger, sin miedo de consecuencias, sin deseo de impresionar o defender. Simplemente te ves claramente. Cada momento se vuelve transparente, sientes lo que otros sintieron, porque los límites que mantenían las experiencias separadas ya no son rígidos. No eres condenado por tus errores, eres iluminado por ellos. En lugar de castigo, hay comprensión; en lugar de vergüenza, hay contexto; en lugar de culpa, hay perspectiva. Si la conciencia es verdaderamente fundamental, entonces la idea de ti puede ser más grande de lo que jamás te diste cuenta. Puedes ver tu vida no como una prueba, sino como una exploración, una ventana a un ángulo particular de existencia, y en este estado más amplio puedes comenzar a sentir las trayectorias de otras vidas, otras experiencias, otros hilos de conciencia. No te pertenecen, pero tampoco son ajenos, son parte de la misma tela de conciencia. Y ahora por primera vez eres capaz de percibir el tejido, pero incluso en esta claridad expandida permanece algo inconfundiblemente personal, una dirección no asignada, no impuesta, elegida. La conciencia, una vez liberada del cuerpo, parece mantener un sentido de momentum, no hacia un lugar, sino hacia mayor experiencia. Si la vida física era sobre recolectar momentos, esta siguiente fase parece ser sobre sintetizarlos, integrarlos y decidir qué viene después. Es aquí donde las teorías comienzan a divergir, pero extrañamente riman. Algunos describen la siguiente fase como fusionarse con un campo mayor de inteligencia. Otros lo ven como prepararse para otra vida, un retorno a la encarnación. Algunos imaginan un reino donde la conciencia crea sus alrededores en tiempo real, moldeado por pensamiento e intención. Pero debajo de todas estas interpretaciones yace un solo tema impactante: continuidad. La conciencia no se detiene, transiciona a otro modo de participación. Una posibilidad es que la conciencia se mueva a un tipo de campo colaborativo, una dimensión compartida donde centros individuales de conciencia interactúan no a través de lenguaje o forma, sino a través de resonancia. La comunicación se vuelve instantánea, no a través de palabras, sino a través de entendimiento. La conexión se vuelve sin esfuerzo, no porque los límites desaparezcan, sino porque los límites ya no distorsionan. Permaneces tú, pero ahora eres parte de una red que se siente como tanto familia como reflexión. Otra posibilidad es que la conciencia entre en un estado de descanso, no inconsciencia, sino una recalibración calmada, como un viajero regresando a casa después de un largo viaje, y simplemente sentándose por un momento, dejando caer el peso. En esta interpretación, el descanso no es un final, es preparación. La conciencia se reúne a sí misma, integra lo que aprendió, y luego decide si continuar explorando nuevas formas de existencia. Y luego está la posibilidad más misteriosa: que la conciencia comience a dar forma a su propio siguiente estado, no compelida por karma, destino u obligación, sino guiada por curiosidad. La conciencia puede elegir disolverse en el campo mayor, o regresar a una experiencia física, o explorar dimensiones que no se asemejan a nada que la mente humana pueda imaginar. La idea clave es elección no aleatoria, no forzada, elegida. Si esto es cierto,
Entonces, el momento después de la muerte no es el momento más importante, es el comienzo del momento que lo sigue, el asentamiento, el entendimiento, la claridad, la dirección. Es el espacio donde la identidad se vuelve lo suficientemente ligera para viajar, pero lo suficientemente intacta para reconocerse a sí misma. Y en ese reconocimiento, algo notable sucede. El miedo, que dominó la vida, comienza a desvanecerse, no porque se den respuestas, sino porque las preguntas mismas se vuelven diferentes. La conciencia, ahora sin límites, comienza a entender que la existencia es mucho más grande, más intrincada y más interconectada de lo que la mente humana podría captar. La idea de yo se expande en algo como soy, esta perspectiva dentro de un campo mucho más grande. La idea de otros se convierte en otros centros de la misma conciencia. La idea de propósito se convierte en participación en el despliegue de la conciencia, y sin embargo, incluso mientras la vastedad se abre a tu alrededor, nada esencial se pierde. La chispa de individualidad, el sabor preciso de conciencia que llamas tú mismo, no se desvanece, permanece el ancla en el océano expandiente de experiencia. No te disuelves en nada, te integras en todo, mientras retienes la unicidad que hizo tu vida tuya. La percepción más profunda que emerge en esta fase podría ser esta: la conciencia. No teme lo desconocido. Ves que ya está dentro de él. Lo desconocido se convierte en el siguiente paso natural. Lo que una vez pareció aterrador se convierte simplemente en la continuación de conciencia en otra forma. La muerte deja de ser un límite y se convierte en un punto de transición en la larga trayectoria de existencia. Y en esa realización, algo como paz emerge, no la paz de quietud, sino la paz de entendimiento, la paz de ver la estructura detrás de la experiencia, la paz de reconocer que el viaje no es aleatorio y no ha terminado. La conciencia se siente estable, clara y lista. ¿Lista para qué? Eso depende de la conciencia misma. El camino hacia adelante no está dictado, está elegido. Entonces, el final de la vida física se convierte en la apertura de algo más amplio, un cambio de conciencia filtrada a conciencia completa de separación, a conexión de tiempo lineal, a experiencia basada en significado, de supervivencia a exploración. Y en esa apertura, la conciencia se convierte en lo que ha sido todo. El tiempo, curiosa, expansiva, capaz de percibir tanto su individualidad como su pertenencia dentro de un vasto campo intrincado. Cualquier cosa que suceda después de la muerte, la evidencia y las posibilidades apuntan hacia una conclusión. La conciencia continúa no como una memoria, no como una sombra, no como un eco, sino como una presencia coherente, evolucionando. Lo que eres no termina, se transforma en un estado que revela su verdadera naturaleza, clara, curiosa, conectada y capaz de más, de lo que jamás imaginaste. Y con esto terminamos nuestro viaje a través del umbral, ese momento incomprensible y fascinante que todos enfrentaremos. Si este contenido te ha hecho reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia y lo que significa estar vivo, te invito nuevamente a suscribirte a Espacio del Sueño para seguir explorando juntos estos misterios profundos de la existencia. Gracias por acompañarme en esta exploración de lo que realmente sucede en tus últimos momentos y lo que puede yacer más allá